Invitarlos que vayamos a las Escrituras. Gloria a Jesús. En el libro del profeta Isaías, alabado sea Cristo. Libro del profeta Isaías en su capítulo 11. Gloria al Señor. ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos hablando el miércoles pasado? Antes pasado. De la conciencia, ¿verdad? Estuvimos hablando de la conciencia del cristiano. Gloria al Señor. Me avisa cuando ya lo tenga. Isaías 11, verso 1 y 2. Gloria a Dios. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al poder sublime de su Santo Espíritu. A su letra dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hasta ahí nomás. Siéntese. Quiero que en esta noche, hermanos, hablemos o estudiemos algo de los 7 espíritus de Dios. Amén. ¿Sí sabía que el Señor tiene esos 7 espíritus? ¿Sí sabía? Sí, yo sé, ¿verdad? Que ustedes son estudiosos de la palabra, son teólogos. Los 7 espíritus, hermanos, de Dios se representa por el candelero de los 7 brazos, conocido también como la menorá. Debemos, hermanos, de conocer que este es un texto mesiánico que está hablando del Señor Jesucristo. Cuando hablamos, hermanos, de los textos o las escrituras mesiánicas, estamos hablando de que estos textos están colocados en el Antiguo Testamento y están hablando del Mesías, de Jesucristo. Como por ejemplo el profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico porque habla mucho de Jesucristo en sus profecías. Es uno de los profetas que habló bastante, profetizó bastante de Jesucristo, del nacimiento, de su sufrimiento, del castigo, de su ministerio, de su sacrificio y su muerte. Isaías, hermanos, habla mucho del Mesías. Entonces es de suma importancia, hermanos, conocer acerca de los 7 espíritus de Jehová. Posible a veces nosotros, hermanos, leemos, hermanos, la escritura, pero casi nunca nos detenemos, ¿verdad? Como a profundizar dicha frase o dicho texto. Pero es importante. Amén. Es importante. Entonces, ¿por qué 7 espíritus, hermanos? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 40? Pero es que dentro, hermanos, de la numeración bíblica existen, hermanos, símbolos. Pero dentro de la numeración, el número 7 representa la perfección de Dios, la plenitud de Dios. Amén. Ya en algunas ocasiones lo hemos mencionado. Entonces representa, hermanos, eso, la perfección de Dios, la plenitud de Dios. Entonces el número 7, hermanos, indica que todo está completo. No hace falta el número 8, ni el número 9, ni el número 10. No, el número 7 lo encierra todo. Es la plenitud, representa la perfección de Dios. Entonces, cuando hablamos, hermanos, o la Biblia nos habla, porque hay muchos textos, hermanos, de la palabra del Señor donde hablan de los 7 espíritus de Dios. Hay muchos textos. Entonces los 7 espíritus de Dios, hermanos, son, número 1, el espíritu de santidad.
es la presencia o la esencia, hermanos, de Dios, que mora en cada uno de nosotros, siendo reflejo de su imagen. O sea, uno de esos espíritus, hermanos, el número uno es, hermanos, el espíritu de santidad que está en nosotros. Y cuando, hermanos, nosotros lo adquirimos, cuando nosotros lo aceptamos y decidimos, hermanos, el reto de apartarnos del pecado, renunciar a la maldad, renunciar, hermanos, a lo malo, renunciar al mundo de tinieblas, porque la santidad de Dios, hermanos, no puede o no tiene relación, no tiene que ver con las tinieblas. Amén. La promesa, hermanos, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Mesías, al partir con el Padre, fue esa: que nos dejaría el Consolador, nos dejaría esa presencia. Amén. Algunos, hermanos, y esto también algunas veces ya lo hemos mencionado, algunos no están de acuerdo con la Trinidad de Dios. Algunos no están de acuerdo. Dicen que solamente está Dios solo, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de la Trinidad. Amén. La Biblia nos habla de la Trinidad. ¿Por qué no vamos nosotros a creer en la Trinidad? Entonces, hermanos, Jesús nos prometió dejarnos eso, esa presencia. ¿Cuál? La presencia del Espíritu Santo. Entonces, pero antes, hermanos, antes el Señor la vertió sobre él. La vertió sobre él. Y eso lo podemos encontrar, hermanos, en Isaías 61, del 1 en adelante. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová y para gloria suya. Reedificará las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ya ahí ya no está hablando de Jesús en ese texto. Amén. Ya está hablando a los que van a hacer el ministerio, los que van a continuar el ministerio. Entonces, hermanos, cuando hablamos del Espíritu de santidad de Dios, estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? No me vaya a decir a estas alturas que no, hermano. No, es que tengo que esperar al evangelista que venga y ore por mí para recibir el Espíritu. La Biblia no enseña eso. Amén. La Biblia dice que cuando creímos fuimos sellados. Y Juan dijo: el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo? Cuando nosotros creímos. Desde ese momento, hermanos, recibimos esa promesa, recibimos esa investidura del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu, hermanos, ese Espíritu es el que recibió el Señor. Amén. Pero ese mismo Espíritu, hermanos, Él nos lo dejó. Y lo podemos ver, hermanos, en Juan 16:7, donde dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que dice,
no vendría a vosotros, mas si me fuera, yo, dice, os lo enviaré. Oiga, hermano, lo que el Señor está hablando, Jesús lo está mencionando acá. Lo está diciendo, hermanos, en aquel tiempo cuando estaba con sus discípulos y andaba él acá en la tierra. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu de santidad que anda en nosotros. Es el que, hermanos, nos reprende. Amén. Ese es el que nos exhorta. Ese es, hermanos, el que nos corrige. Ese es el que nos habla. Ese es, hermanos, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora, si yo me voy por un camino torcido, no es el Espíritu Santo que me ha guiado. Amén, hermano. No es el Espíritu Santo que me ha guiado. Yo he tomado la decisión. El Espíritu Santo en su momento hizo su trabajo, hizo su labor de hablarme, de advertirme, de decirme, mira, no hagas esto, no te vayas por ese camino. Amén. El Espíritu Santo hizo su trabajo. Entonces, el Espíritu, hermanos, uno de los 7 espíritus es el Espíritu de santidad. Número 2, el Espíritu de sabiduría, que tiene que ver con la capacidad de actuar, dirigir y gobernar de acuerdo con la voluntad de Dios, con autoridad y gracia. Todos los líderes, hermanos, bíblicos, todos los que estuvieron al frente del pueblo de Dios, de los ejércitos de Dios, hermanos, eran hombres con esa capacidad, con ese espíritu de sabiduría. ¿Será, hermanos, que nosotros deberíamos de tener ese espíritu? Lo deberíamos de tener. Segunda, hermanos, de Crónicas, segundo libro de Crónicas 1:10 dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Quién está hablando ahí? Salomón. Está hablando Salomón. El Señor le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Pídemelo. Salomón, hermanos, no le pidió al Señor: Señor, dame el carro último modelo de estos tiempos. No le dijo: dame una mansión. No le dijo, no le pidió cosas terrenales, le pidió sabiduría. Amén. Le pidió sabiduría, hermanos, y la sabiduría es más valiosa que el oro, que es la que muchas veces nos hace falta a nosotros, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Salomón es considerado el hombre más sabio de toda la historia? ¿Por qué cree? Porque era sabio. Dicen, hermanos, que los reyes de otras naciones, hombres ricos, mujeres, hermanos, adineradas, venían a él, lo venían a visitar. Venían, hermanos, a visitarlo para ver el imperio que él había creado. Y le traían ofrendas, le traían oro, le traían cosas hermosas, valiosas. Hermanos, y Salomón se sentía bien, pero ¿quién, hermanos, había puesto eso? Había sido Dios. Aparte de la riqueza que Israel tenía, aparte de toda esa riqueza que el Señor le había dado a Salomón, Salomón había prosperado más, porque venían a él grandes hombres, grandes personajes, y le traían, hermanos, ofrendas por su sabiduría. Amén. Esto implica, hermanos, también tener la capacidad intelectual, artesanal y artística para crear o hacer
obras maravillosas para Dios. Y lo podemos ver, hermanos, en Éxodo 28:3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Dios, hermanos, puso sabiduría aún, digamos, a los sastres, por decirlo así, para que tuvieran creatividad. Los que hicieron, hermanos, los artesanos que hicieron los altares, que hicieron el arca del pacto, Dios, hermanos, les dio sabiduría para que ellos pudieran crear, tener, hermanos, ese arte para poder hacer los muebles del tabernáculo. Hasta para eso, hermanos, Dios dio sabiduría. ¿Será que, hermanos, en nuestros tiempos se necesita ese tipo de sabiduría? Sí se necesita. Sí se necesita. Santiago, hermanos, dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Si nosotros, si los cristianos, si nosotros como cristianos fuéramos sabios e inteligentes y no pidiéramos materia, sino que pidiéramos sabiduría, hermanos, lográramos más y más y más de lo que, hermanos, hasta este momento tenemos. Sabiduría, eso es lo que necesitamos, hermanos. Sabiduría, tener ese espíritu, hermanos, de sabiduría en nuestro corazón, en nuestra vida. Si tuviéramos ese espíritu, hermanos, de sabiduría en nuestra vida, no tuviéramos tantos fracasos. Amén. No pegáramos tantos cabezazos, hermano. Amén. Número 3, espíritu de inteligencia o entendimiento. Tiene que ver, hermanos, con la capacidad de comprender y de discernir una situación dada y extraer de ella los aspectos más relevantes para tomar una decisión. El espíritu de inteligencia o entendimiento. ¿Cuánto nos hace falta eso en nuestras vidas? O sea, esa inteligencia, ese entendimiento, hermanos, verlo como en una pantalla, un problema, una situación y armarlo, y armarlo, hermanos, de acuerdo a lo que Dios, hermanos, nos da en esa inteligencia, en ese entendimiento. Pero por eso es que, hermanos, muchas veces nosotros nos va mal en la vida. Porque tanto somos faltos de sabiduría como inteligencia y entendimiento. O sea, esto, hermanos, se trata también de la capacidad espiritual de recibir la revelación de los misterios espirituales. Hay quienes que Dios les revela lo que le viene a futuro, pero dice: no, yo creo que es para la hermana. Esta pícara algo anda haciendo. No, yo creo que es para el hermano. Este pícaro algo está haciendo. No, Dios no está hablando a nosotros. Dios no está hablando a nosotros. Lo que pasa es que no tenemos, hermanos, inteligencia o entendimiento porque no le hemos pedido a Dios, o no lo queremos aceptar. Daniel, hermanos, 10:1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Imagínense, hermano, Daniel era así. A Daniel le contaban los sueños, hermanos, y Daniel rapidito
esto y esto y esto es. Veía la visión, hermanos, no, esto y esto y esto es. Este es el mensaje que Dios manda. Amén. Necesitamos, hermanos, ese espíritu de inteligencia o de entendimiento. Tener, hermanos, captar, hermanos, esos mensajes espirituales. Y no primeramente, hermanos, irnos para el prójimo, no, aplicarlo a mi vida. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo el que estoy fallando en algo y no me he dado cuenta? Pero como tenemos el error, hermanos, de que estamos viendo de la puerta para afuera, pero de nuestra casa, ¿verdad? Estamos viendo de la puerta de nuestra casa para afuera, pero de la puerta de nuestra casa para adentro no miramos. Ese es el error. Corintios, hermanos, 1 Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagro. Está hablando de los dones que el Señor da, pero el Señor es el mismo. Entonces dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro discernimiento de espíritu. También esto tiene mucho que ver. Amén. Cuando usted está hablando con una persona, usted tiene que captar, hermano, la intención que trae, oculta que trae esta persona, el espíritu que trae. Usted tiene que captar. Y así se escogen las amistades. No importa si va a tener un amigo en la vida o dos. Pero, hermanos, así, con ese tipo de discernimiento, no, este no me conviene porque este es de esta manera. No, este no me conviene porque este es de esta manera. O sea, tener ese discernimiento. Amén. Proverbios 2, hermanos, del verso 2 al 5 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso, hermanos, es sumamente importante en un cristiano, ese espíritu de inteligencia o de entendimiento. Amén. Si usted algo, hermanos, le da una mala espina, una mala vibra, hermanos, usted comience a orar y reprende eso. Y dígale: Señor, quítame esto de acá. Número 4, espíritu de consejo. Esto, hermanos, se refiere a la capacidad y a la gracia para compartir consejo. Es tener la capacidad de Dios para asesorar, dar recomendación, sugerencia, guía y ayudar a la planificación del plan. También tiene que ver con la capacidad de tomar el consejo para luego tomar decisiones y la determinación correcta según la voluntad de Dios. O sea, este espíritu, hermanos, el espíritu de consejo, no solamente es la capacidad de dar un consejo, de dar una orientación, sino que es la capacidad de recibir el consejo. Amén. Porque hay quienes que no tienen esa capacidad. Por eso es que usted los va a ver, hermanos, con grandes chichotes. Con grandes chichotes, hermano. Y uno sobre otro, porque no tienen ese espíritu. No tienen esa capacidad de recibir un consejo, de recibir una advertencia. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos este espíritu de consejo, tenemos, hermanos, la gracia de Dios para
poder sugerirle el camino que le conviene a X persona, los pasos que debe de dejar y los pasos que debe de emprender, la vida que debe de dejar y la vida que debe de seguir. Amén. Porque, hermanos, el hablar verdad, hermanos, y con sinceridad, hay cristianos que no sirven para dar un consejo. Amén, hermano. Hay cristianos que no sirven para aconsejar. No tienen, hermanos, esa capacidad. Fíjese que tengo problemas con mi esposa. Dele veneno, hombre. Amén. Fíjese que tengo problemas con mi esposa. Mire, dele una horchatilla y póngale veneno. Y asunto arreglado. Amén. No hay, hermanos, esa capacidad de dar una buena asesoría. Y es que para eso, hermanos, hay que pedírselo a Dios. Amén. Para eso hay que pedírselo a Dios. Y para eso, hermanos, hay que orar al Señor para cuando se toque y compartirlo. Amén. El Señor, hermanos, en la época de los jueces, hermanos, eran los que juzgaban al pueblo de Israel. Pero cuando hablamos la palabra juzgar, no estamos hablando de que él se sentaba como un juez solamente a castigar. No, él, hermanos, era el hombre que representaba a Dios en el pueblo. Era la voz de Dios para el pueblo. Y el juez, hermanos, se encargaba de darles consejo al pueblo, de cómo tenían que tratarse como pueblo, cómo tenían que comportarse como pueblo. Él juzgaba los pleitos. Ahí a él, hermanos, al juez le llevaban los pleitos de familia, los pleitos entre vecinos, los pleitos entre las tribus. Ahí le llegaban los problemas. Entonces el juez tenía que estar juzgando, pero tenía, hermanos, que tener sabiduría, entendimiento, espíritu de consejo para dar, hermanos, una recomendación. Amén. No era solamente, hermanos, no, mira, a vos te toca garroteada, mira que a vos te vamos a pedrar. No, no se trataba de sino dar una salida, dar una recomendación, asesorar, hermanos, a alguien, dar una sugerencia espiritual. Amén. Que dice Proverbios 19, 20 y 21, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Hay muchas personas, hermanos, que inician su vida mal y terminan mal, porque nunca aceptaron un consejo, nunca aceptaron una corrección, nunca. Amén. Nunca. Solo lo que ellos, hermanos, pensaban, lo que ellos decían, lo que ellos se les venía en mente, lo que ellos se les imaginaban, eso era la cosa. No, hermano. Y cuando se ven en problemas, hermanos, me arrepiento y es tarde. Porque no aceptan, hermanos, un planteamiento. No aceptan algo que les venga a cambiar de rumbo su mentalidad. Y eso es lo que hace, hermanos, alguien que aconseja. Amén. Proverbios 12, 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio, hermanos, lo que él va a hacer, lo que él está haciendo es lo correcto. Amén. Los equivocados son los demás.
Hermanos, vivimos en un mundo donde el que quiere, hermanos, progresa, y el que quiere se estanca, el que quiere, hermanos, se desgracia, el que quiere se pierde. Estamos en ese mundo. Amén. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, tomamos el consejo de Dios? Nuestra vida cambia. El futuro cambia. Nuestros planes cambian. Amén. Por eso, hermanos, es necesario el espíritu de consejo. Número 5. Espíritu de poder. Tiene que ver, hermanos, con la capacidad y la autoridad de parte de Dios sobre aquel que decide ser usado por Dios. El espíritu de poder es la fortaleza que Jehová da para realizar los planes divinos sin dudarlo. Hay muchos cristianos, hermanos, hay muchos cristianos en las diferentes áreas que se puede trabajarle al Señor en el evangelio. Hermanos, dice, no, yo quisiera ser como Julano, yo quisiera ser como Julana, yo quisiera, hermanos, pero muchas veces no emprendemos ni la introducción de su preparación, porque una preparación, hermanos, en un ministerio cuesta. Hay disciplina, hay sometimiento, hay sacrificio, hay que dejar tantas cosas, renunciar a tantas cosas. Amén. Entonces, el espíritu de poder, hermanos, es esa, es la capacidad de parte de Dios, la autoridad de parte de Dios, que viene sobre aquel que decide ser usado por él. Yo digo, no, yo quiero ser usado por Dios. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer, hermano? Buscar ese poder. Porque no lo voy a ir a comprar al súper. Amén. Segunda carta a Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso nos ha dado Dios. Pero ¿qué es lo que sobresale en nuestras vidas? La cobardía, hermano. La cobardía. Nos da miedo orar por un endemoniado. Nos da miedo predicar en la vía pública. Como dije la vez pasada, no sé si es que tenemos mal testimonio, hermano, o tenemos enemigos en la calle. Amén. Pero Dios, hermano, no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado de poder y dominio propio. Ese espíritu de no temerle, hermanos, al enemigo, de no humillarnos al enemigo, de no dejar, hermano, que el enemigo quiera hacer con nuestras vidas lo que él quiera. No, hay que ponerle un stop en el nombre del Señor. Amén. Pero muchas veces, hermano, con el enemigo nosotros nos pasamos hasta de humildes, hermano. Y dejamos que el enemigo haga con nosotros con lo que él quiera. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo, hermano, sacando a reducir la autoridad que Dios le había dado, el poder que Dios había dado en el ministerio. ¿Sabía usted, hermano, que Pablo, de tantas las veces que fue castigado, fue apresado, tuvo que pararse, hermanos, en algunas ocasiones y hablar sus derechos delante de aquellas autoridades, delante de aquellos reyes? Y no era que se estaba rebelando, no era que estaba, hermanos, haciendo actos de rebeldía, de desobediencia. No, él estaba exigiendo sus derechos, pero con autoridad de Dios. Amén. Con autoridad de Dios. No le estaba faltando el respeto a las autoridades. Estaba hablando con autoridad de Dios, exigiendo sus derechos.
Igual Jesús en su momento cuando estaba siendo castigado. Entonces tenemos que tener, hermanos, ese espíritu de poder en nuestras vidas. Esa autoridad, ese dominio sobre la fragilidad de la carne. Sobre la fragilidad, hermanos, y las ofertas que vienen en nuestra vida. Hay que tener ese poder. Hay que tener ese dominio. Sobre la provocación del enemigo. Amén. Hay que tener, hermanos, ese dominio, ese poder. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien ministre conforme al poder que Dios da, ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero no vamos a ministrar porque yo quiero, no, sino conforme al poder que Dios da. Conforme a la gracia que Dios da. Pero hay quienes que se aprovechan, hermanos, de ese poder. Comienzan, hermanos, a agarrar a la gente como títeres. Comienzan a faltar el respeto a la gente. Amén. Comienzan, hermanos, a tener abuso de autoridad. Y eso no debe de ser así. Amén. Número 6. Espíritu de conocimiento. No se basa en el conocimiento terrenal o académico, sino en el conocimiento de la autoridad, santidad, de la voluntad de Dios. También en el conocimiento de los propósitos y de las leyes divinas de Dios. Cuando hablamos, hermanos, acerca del conocimiento, del espíritu de conocimiento, está hablando de esa dotación que tenemos, hermanos, de esa información espiritual que tenemos, que adquirimos cuando nos sometemos a las normas, a las leyes divinas de Dios. Amén. Digo el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, información de las leyes divinas. No quisieron, hermanos, tener esa información. No quisieron tener ese conocimiento. Y qué precioso es, hermanos, tener el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque esta capacidad, hermanos, es una verdadera revelación de Dios mismo, que brinda el conocer los misterios de Dios para el hombre, es decir, de entender lo que no se entiende con los sentidos humanos. Ya se ha puesto usted a pensar, hermano, qué es lo que no entiende de Dios con su mente humana. Hay algo, hermano, que no se logra entender de Dios, y es el amor. Amén. Es el amor. La misericordia. Son cosas que no se logran entender con la mente humana. La misericordia de Dios. Amén. Nosotros la entendemos al revés muchas veces. Ah, Dios me está tolerando. No, es misericordia. Ah, entonces Dios no se dio cuenta de lo que dice. No, es misericordia. Es misericordia.
Nosotros a veces lo entendemos al revés. Entonces, este mismo conocimiento, hermano, se funda en la comunión espiritual real del gran amor de Dios, que teniendo la capacidad de tener claro su misericordia, sus planes y seguir sus instrucciones. Entonces, este mismo conocimiento nos lleva a ese nivel de tener una comunión espiritual con Dios, de tener esa cercanía y conocerlo. Amén. El Señor le dijo a Felipe: tanto tiempo que estoy y no me habéis conocido. Amén. Porque, hermanos, conocer o tener el espíritu de conocimiento nos lleva a conocer esos misterios profundos de Dios. Amén. Ese mover glorioso de Dios. Colosenses, hermanos, Colosenses capítulo 2, verso 1 al 4 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, no podemos, hermanos, ir o someternos a un régimen humano para querer conocer o tener el conocimiento pleno de Dios, o tener el conocimiento de los misterios de Dios, cuando el hombre no los tiene. Quien los tiene es Dios. Quien tiene el conocimiento es Dios. Quien puede darnos eso es Dios. Y es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han conocido mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien está escondido los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No están escondidos en el hombre, están escondidos en Dios. Yo quiero conocer más de Dios, yo me voy a acercar más a Dios. Amén, hermano. Me voy a acercar más a su palabra, porque la palabra nos revela el carácter de Dios, la información de Dios, los pensamientos de Dios, la palabra. Amén. El espíritu, hermanos, de conocimiento estuvieron en muchos hombres de Dios, como por ejemplo en Daniel. Daniel no era de la tierra de Babilonia, pero Daniel, hermanos, triplicó, sobrepasó la sabiduría de todos esos hombres. Era jefe de los jefes, porque tenía, hermanos, conocimiento. No tenía quizás una licenciatura, pero tampoco era, hermanos, un alfabeto, porque era un príncipe, venía de la familia real. Entonces, el conocimiento, hermanos, es muy importante en el cristiano. El conocimiento de Dios, el conocimiento de los misterios de Dios. Y número 7, el espíritu de temor a Jehová.
Imparte, hermanos, al creyente la capacidad, bajo la voluntad de Dios, el comportamiento moral y ético del creyente delante de Dios, así como lo indica su palabra. El temor no es el miedo, no es el pavor, no es el pánico, no. El temor es respeto a Dios. Amén. No es que le tengo temor a Dios. No, no, el temor, hermano, es respeto a Dios. El respeto a su palabra. El respeto a su presencia. El respeto a su voz. Amén. Entonces, el espíritu, hermano, de temor nos conduce por el camino del respeto, tanto en las intenciones como en las acciones. En mí nació una intención, pero como yo tengo temor, yo no la voy a ejecutar. Ahí muere. Pero muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, como no tenemos temor de Dios, en nosotros vino una intención, la planificamos y accionamos. No hay temor. Amén. No hay temor. Por eso dije, el espíritu de temor nos conduce por el camino del respeto, tanto en las intenciones como en las acciones a Dios. Nos ayuda a moderar nuestros pensamientos, nuestra vida, poniéndonos límites y marcándonos una línea para caminar sin desviarnos. Sin desviarnos. Eso, hermanos, indica el espíritu de temor. Nos pone esa línea recta, hermanos. Y ahí vamos a caminar. Ahí vamos a caminar. Ese es el temor. Tener una vida disciplinada. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Dónde inicia la sabiduría? En el temor. En el temor de Jehová. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volverán atrás de haberles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en estas tierras, en verdad, todo mi corazón y de toda mi alma. El Señor, hermano, le encanta ver a un cristiano temeroso. Amén. Que en tanto en lo oculto o en lo íntimo tiene temor de Dios, como en lo público. Tanto en lo secreto tiene temor de Dios, como en lo público tiene temor de Dios. Y ahí va caminando, hermanos, en esa línea. Ahí va, sin salirse, sin desviarse. Ese es el temor. Ese es el temor. Entonces, hoy, hermanos, hay una generación, hermanos, de cristianos sin temor de Dios. Lo ven a Dios como un chero, ¿verdad? Y lo toman así, sin respeto, hermanos, sin reverencia. No, hermano, Dios es nuestro amigo, nuestro Padre, pero hay que verlo con respeto, con reverencia. Amén. A Dios hay que verlo, hermanos, con esa reverencia, con esa santidad. O sea, no lo vamos a ver, hermanos, no, y que es que Dios, y que no, hermano, no, Dios es Dios. Y hay que tener nuestro lugar. Hay que tener nuestro nivel. Amén. Por eso, hermanos, es importante tener el conocimiento de estos 7 espíritus de Dios. Ahora, para que no nos quede duda, hermanos, hay algunas citas que nos confirman y nos hablan de los 7 espíritus de Dios.
Por ejemplo, está Apocalipsis 3:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Está Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 4:5, Zacarías 3:9, que dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Y hay algunos otros textos más. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos mostró el camino hacia la salvación. Él mismo representa los 7 espíritus. Por eso Él nos da el ejemplo para que nosotros, hermanos, lo sigamos. Sigamos ese ejemplo. Para que aprendamos de Él. Para que lo imitemos. Porque Él, hermanos, Él, en Él están esos 7 espíritus. Y por eso, hermanos, en aquella ocasión él se le da el libro, el rollo, en aquella sinagoga, y él la lee. Amén. Y lee aquella cita que leímos de Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, él, hermano, en él están esos 7 espíritus. Entonces, la salvación, hermanos, es a través de Jesús. Y Él nos envió de su presencia para tener la capacidad para continuar sin renunciar, sin desviarnos. Entonces, el creyente, hermanos, es capacitado para terminar la carrera, no para renunciar, sino que para terminar la carrera. No con las fuerzas humanas, sino con las fuerzas que vienen de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos capacidad para vencer. Se nos ha dado esa capacidad. Se nos ha dado ese poder. Se nos ha dado esa autoridad para vencer. Amén. Entonces, estos 7 espíritus, hermanos, deben de estar dentro de la iglesia. Deben de estar en el cristiano. Deben de estar activos dentro de la iglesia. Porque es la forma como Dios, hermanos, conduce a su pueblo. La forma como Dios convive con su pueblo. Y si no tenemos, hermanos, estos espíritus, o sea, estos 7 espíritus, vamos a tener problemas. Amén. Vamos a tener problemas. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos hablado un poco de la palabra del Señor. Son temas bastante extensos y tratamos siempre de reducirlo, ¿verdad? Por el tiempo, por cuestión de tiempo.